Dios no te hace pasar por las cosas sin motivo. Siempre hay un propósito, siempre hay un plan. Puede que no sea algo que entiendas. Hay cosas que no podemos entender. Mamá estuvo aquí el tiempo necesario. No es lo que yo quería, ni lo que necesitaba, pero era su hora. Y yo sé que la volveré a ver. Tratas de no tomar estos casos de forma personal, pero no importa cuánto lo intentes, es personal. Cuando ves la fotografía de un niño y te das cuenta de cómo murió, no esperas que un niño muera de ese modo. Esta es la primera vez que me enfrento a un asesino en serie. ¿Es alguien que sigue allí afuera? ¿Quién es esa persona? ¿Dónde está esa persona? ¿Está muerta? ¿Está en prisión? ¿Está libre y cometiendo más homicidios que desconozco? De ninguna manera habríamos tenido nada en común. Si esto tan terrible no nos hubiera pasado, ahora hay un lazo que nos une y nunca se romperá, sin importar lo que pase en nuestras vidas. Hola, Kimberly. Sé lo difícil que es este día para ti. Pero quiero que recuerdes algo. Tu historia es tu historia. Aunque a todos nos duele, de la misma forma, todos hemos tenido experiencias distintas. Has sobrevivido a tantas cosas que también sobrevivirás a este día. ¿De acuerdo? Te quiero. Yo también. Adiós. Esta debe ser la última fotografía que se tomó antes de que todo pasara. Ni siquiera llegó a tener mi edad. Mi mamá era de Tailandia. Mi papá estuvo en la guerra de Vietnam, así se conocieron. Cuando se divorciaron, me fui a vivir con mi papá y mi madrastra. Mi hermano se fue a vivir con mi abuela y mi mamá vivía con su novio y sus 2 hijos. Estábamos empezando a ser más cercanas antes de que todo ocurriera. Fue ahí cuando empecé a pasar más tiempo con ella hacia el final. Mi padre me recogió de la escuela. No dijo ni una palabra. Estuvo todo el viaje en silencio. No me dijo absolutamente nada. Nada. Sabía que algo no estaba bien. Solo que no sabía qué era. Sabía por su mirada que algo no estaba bien. Fue difícil de creer. No entendía muy bien lo que estaba diciendo. Podía comprender que ella ya no estaba, pero en verdad no entendía del todo la gravedad de la situación.
Mi papá no dijo mucho. Creo que no podía. Fue duro para él. Amaba a mi madre. Solo recuerdo abrazar a Timmy y decirle que estaríamos bien. Que mientras estuviéramos unidos estaríamos bien. Pero habíamos perdido a nuestra mamá. Sabía que nada iba a estar bien. ¿Podemos parar, por favor? Sí. Mamá siempre despertaba antes del amanecer. Siempre corría por lugares distintos. Corría aunque hicieran 100 grados afuera. Corría con lluvia o nieve. Y la recuerdo llegando a casa con hielo en el cabello, porque el sudor se había congelado. Era algo que hacía para sí misma. Y no había mucho en su vida que hiciera para sí misma. Creo que solo le traía paz. El 23 de mayo del 88 fue lunes. Me levanté para ir a la escuela. Vivía con mi mamá, su novio Perry y mi hermano de 12 años, Danny. La casa seguía en silencio. Danny y Perry todavía dormían y mamá corría. Era la típica mañana de lunes. Agarré mi mochila y fui a la escuela. Tan pronto como estuve frente a la puerta, se abrió y Perry estaba allí. Ahí fue cuando me dijo que ella no había regresado. Me preguntó cuándo la había visto por última vez. Y le dije, anoche. Ella me dio un abrazo muy largo. Me acarició el cabello. Y me dijo que me amaba y buenas noches. Y esa fue la última vez que la vi. Necesitaba un abrazo. Y escucharla decirme que me amaba. Encontré su agenda y comencé a llamar a la gente. ¿Has visto a mi mamá? Sus amigos, médicos. ¿Has visto a mi mamá? Tomé las páginas amarillas y comencé a llamar a hospitales. No sabía qué más hacer. Poco después de las 5, un auto sedán se detuvo enfrente. Salieron 2 hombres de traje. Miraban hacia abajo, hombros redondeados, y sabían que venían a destruir nuestra vida. Venimos a informarles que encontramos a Elaine. Encontraron su cuerpo en un campo, cerca de nuestra casa. Fue asesinada.
Ellos me dijeron que la habían violado y apuñalado hasta matarla. Recuerdo escuchar a mi hermano en su habitación gritando. Gritaba como un animal herido. Y no podía ayudarlo. Ni siquiera podía conmigo. Ellos seguían diciéndonos que descubrirían quién lo hizo. Pero no había sospechosos ni teorías en ese momento. Durante muchos años esperé, recé y le grité a Dios. Le grité a Dios. En 1997 era investigador de casos sin resolver. Era el único investigador en ese momento y teníamos cerca de 2 docenas de casos sin resolver. Me sentaba todos los días a revisarlos, registros que tenían más años que yo en esa época. Revisaba los casos y determinaba en qué casos íbamos a trabajar. El caso de Lisa fue el primero que miré porque era el caso más nuevo. Lisa Heinel era una estudiante sobresaliente, una niña de 14 años que vivía con su mamá. Normalmente saldría de su apartamento, caminaría a la corta distancia hasta la escuela, iría a la escuela y volvería a casa. Un día, cuando su madre llegó a casa, recibió una llamada de la escuela diciendo que Lisa no había ido a clase esa mañana. Meg, la mamá de Lisa, se ponía más ansiosa con el paso del tiempo. El novio de Meg decidió que saldría a buscarla, así que hizo el mismo camino que ella siempre hacía para ir a la escuela. En un momento, él miró hacia un barranco boscoso, en un área cercana a donde estaba la escuela, y vio algo. Se dio cuenta de que era un cuerpo y también se dio cuenta de que era Lisa. Estás viendo la hija de alguien. Estás viendo a una niña de 14 años en el bosque, en enero, congelada, completamente desnuda y que fue asesinada. Tratas de no tomártelo de forma personal, pero no importa cuánto lo intentes, es personal. Cuando ves la fotografía de una niña y te das cuenta de cómo murió, no esperas que un niño muera de ese modo. Lo que quería era ver la evidencia física, ver la escena del crimen. Como investigador, nuestro trabajo es dar respuestas y no permitir que la persona responsable de ese tipo de daño se salga con la suya. Pero nunca pensé que me encontraría con un asesino en serie. Recuerdo que mi tía me dijo que debía despedirme, tocarla, darle un beso si quería, pero estaba demasiado asustada. Le habían puesto mucho maquillaje, demasiado maquillaje. ¿Has visto un maniquí? Eso es lo que me parecía. A esa edad, como si fuera un maniquí tirado allí. Se parecía un poco a mi madre, pero no era ella. Ese es el último recuerdo que tengo de mi mamá.
Era obvio que no se había resuelto. Fue quizás 4 años después cuando Timmy y yo fuimos a la comisaría. Nos llamaron para que fuéramos a recoger sus pertenencias personales, ya que no las necesitaban. Gracias. No estaba segura de lo que estábamos recogiendo. Ya sabes, tenía ansiedad. El oficial nos dio un sobre marrón. Tenía su billetera y sus joyas. Era muy extraño, raro, pensar que ella una vez lo sostuvo y ahora yo lo sostengo. Hizo que todo fuera real otra vez. Y fue una de esas cosas que acepté en ese momento, que probablemente nunca sabría quién mató a mi madre. Cuando Lisa fue asesinada, la policía no sabía quién lo había hecho. La comunidad estaba muy asustada. Todos los padres que enviaban a sus hijos a esa escuela temían que su hijo fuera la próxima víctima. La mayor prueba que encontraron en la escena del crimen fue un cigarrillo Newport. Ese cigarrillo estaba a 5 metros del cuerpo de Lisa, estaba fuera del lugar. Tenía sangre en el extremo que se encendía y descubrimos que tenía saliva en el filtro. Sabíamos que no era la saliva de Lisa en el extremo del filtro. Sabíamos que era de otra persona, pero no sabíamos de quién. En ese momento los investigadores se centraron inicialmente en un pariente o familiar cercano y luego buscaron pistas de otras personas que se sabía que pasaban el rato en el área. Pero en verdad nunca tuvieron idea de quién lo hizo. Cuando fue el caso de Lisa en el 93, el ADN no se usaba tanto. Pero en 1997 la tecnología del ADN había avanzado hasta el punto de sentirnos cómodos usando la evidencia. Así que comenzamos por ahí. Obtuvimos órdenes de registro de saliva y el consentimiento para hacer las pruebas de ADN en esas personas. En el caso de Elaine Shericka en el 88, fue asesinada cerca de su casa mientras corría. El expediente del caso Shericka estaba archivado en ese momento. Literalmente estaba guardado, acumulando polvo. El camino que hacía Elaine era a través de su vecindario y luego en algún momento ella giraba por un camino bastante aislado que luego finalmente se convertía en un parque. Pero ambos lados del camino estaban arbolados. Un agricultor de la zona llamó a la policía y dijo que había encontrado un cuerpo en el campo. La policía acudió y se hizo evidente que era el cuerpo de Elaine. Fue agredida sexualmente. No solo le estrangularon, además le hicieron un corte profundo en el cuello. Recuerdo leer el caso y su brutalidad, mirar la escena del crimen, las fotografías y pensar, wow, este caso tiene que ser investigado. No teníamos sospechosos. El caso no iba a ninguna parte. Un tiempo después de la muerte de mi madre, supe que ella había tenido un altercado con Michael. Él era mi compañero de trabajo y amigo. Yo tenía 17 y él 4 o 5 años más que yo. Me había invitado a salir varias veces y mi madre me había prohibido salir con él porque era muy grande para mí. Perry, el novio de mi madre, me había contado una historia que sucedió unas semanas antes del hecho. Michael había venido a buscarme y ella le pidió que se fuera. ¿Qué pasó entre tú y mi mamá? Fui para verte a ti y ella se puso como loca. Ella lo había empujado fuera de la casa porque él le estaba gritando.
Michael actuó de manera muy extraña en las semanas posteriores a la muerte de mamá. Había intentado suicidarse, estaba en el hospital. Algo no estaba bien. No era alguien que inmediatamente me hiciera pensar que podía ser el asesino de mi madre, pero su comportamiento fue muy sospechoso y eso me hizo pensar mucho en esa teoría. Si no lo hubiera conocido, si no hubiera sido su amiga, si no hubiera socializado con él, no se habrían conocido. Ese fue un momento muy oscuro para mí, pensar que podría haber traído a nuestras vidas a la persona que le quitó la vida. Estaba segura de que era él. Estaba segura de que era él y que además era mi culpa. ¿Cuál es su emergencia? De que era él. Estaba segura de que era él y que además era mi culpa. Michael, ¿por qué no nos cuentas qué pasó? Ya les dije que no sé nada acerca de Elaine. Lo interrogaron acerca de la muerte de mi madre y dijo que él no sabía nada. Encontraron el cuerpo de Chris. Lo mató a golpes con un bate de béisbol. Poco después de que se declarara culpable de la muerte de Chris, los detectives le preguntaron si había alguna posibilidad de que fuera el asesino. Y fue bastante fácil trazar la línea. Estaba completamente segura de que era él, que lo había hecho. Era una cuestión de tiempo. Iban a averiguarlo. Michael fue el principal sospechoso del caso desde el inicio porque tenía una relación con la familia. Había enemistad entre él e Elaine. Tenía tendencias violentas. En ese momento se lo consideraba alguien violento, alguien capaz de cometer este homicidio. Al inicio de la investigación, los investigadores habían interrogado a Michael para determinar si estaba asociado con el crimen. Tenía un motivo y una oportunidad. Los detectives trabajaron muy duro, pero nada avanzó en el caso. Siguió siendo sospechoso durante mucho tiempo. Fuimos a la oficina del médico forense y obtuvimos muestras, portaobjetos microscópicos de la autopsia de Elaine. Estábamos seguros de que esas muestras de ADN pertenecían al individuo que la había agredido sexualmente. Al mismo tiempo enviamos la muestra de ADN de Michael al laboratorio. Si él colaboraba, entonces sabríamos que podríamos construir un caso. Así que era solo cuestión de esperar. Así que aguardamos por esa llamada telefónica. No tenía idea de cuánto iba a afectar mi vida. Cuánto afectó la vida de mi hermano. Fue más duro para él. Creo que porque él la conocía mejor. Él era mayor y entendía más que yo. Timmy no pudo manejarlo, así que se metió en las drogas para lidiar con eso.
Hubo momentos en los que estaba drogado y no importaba lo que estuviera haciendo. Yo tomaba mis cosas y me subía al auto e iba con él, porque quería asegurarme que estuviera bien. Pensé que si estaba con él, era menos probable que algo malo pasara. Estaba perdido. Por eso sentí que tenía que cuidarlo. Timmy siempre se sintió perdido. Creo que lo que él sentía era que no pertenecía a ningún lugar. Lo que ocurrió también me lo quitó a él. Sé que la gente dirá que lo hizo él mismo, pero no lo hubiera hecho si mi madre estuviera aquí. No estaría muerto. Lo extraño mucho. Él era mi mejor amigo. Eso fue lo que pasó. Michael era el principal sospechoso del caso, siempre lo había sido, pero pudimos descartarlo como colaborador al analizar el ADN que recuperamos del cuerpo de Elaine. Al observar los casos, tenían algunas claras similitudes. En el caso del 88, Elaine Sharika, ella fue asesinada cerca de su casa. En el caso de Lisa Heinel, en el 93, ella no estaba en la misma comunidad, pero estaba a solo 10 minutos en auto. Lo que me sorprendió en el caso de Sharika fue que otra vez era un crimen temprano en la mañana. La persona probablemente sabía que esa era su ruta para correr y probablemente la había visto hacer eso antes. El agresor estacionó en ese campo para que ella nunca supiera que estaba allí. Alguien la había estado esperando, lo había planeado. El caso de Lisa es un crimen muy similar. El ataque temprano en la mañana, esperar a que Lisa camine hasta la escuela, esperar a que Elaine salga a correr. Ambas fueron atacadas al instante, arrastradas hasta un lugar aislado donde el agresor comete el homicidio y el abuso sexual o el intento de abuso sexual y luego huye. Miro la evidencia, veo el modo de operar en cada caso y se vuelve más evidente para mí que podrían estar relacionados. Nadie había pensado en eso antes. Lo que creo es que lo hizo la misma persona. ¿Quién es esa persona? ¿Dónde está? ¿Esa persona está muerta? ¿Está en prisión? ¿Está libre cometiendo más homicidios que desconozco? Es mi trabajo averiguar si esos homicidios están relacionados. Y es mi trabajo detener a esta persona o al menos averiguar quién es. Son muy pocos los casos sin resolver que se han resuelto y pueden tomar mucho tiempo. Respeté a los detectives que trabajaron en los casos, pero entendí que tenía que ser yo, ser mi propio detective, y que nadie miraría la evidencia como yo. Una de las cosas que hice fue mirar si hubo algún caso similar al caso de Lisa Heinel en 1993 y Elaine Sharika en mayo del 88. Revisamos los archivos del caso, buscamos el lugar donde ocurrieron, el periodo de tiempo, el modo, el tipo de homicidio, cómo fueron asesinadas. ¿Fue una agresión sexual? ¿El crimen fue un ataque fugaz? En el caso de Bunte Manderson, ella fue asesinada en su casa en una zona residencial en 1986. Una especie de ataque fugaz, agresión sexual, apuñalada.
similar a los otros casos. La habían apuñalado en el cuello varias veces. Luego fue arrojada boca abajo desnuda en una bañera con los brazos atados a la espalda. Sabía que había sido agredida sexualmente. Las personas de interés investigadas en el caso Anderson eran solo individuos que fueron vistos en el área en ese momento. Investigaron a los miembros de la familia, pero nadie se destacó demasiado de la investigación inicial como sospechoso a lo largo de los años, y el caso Anderson se archivó rápidamente. Tenía 3 casos en mis manos. Mi instinto fue pensar que estaban emparentados e iba a seguir mi instinto. Valió la pena tomar estos 3 casos, ponerlos uno al lado del otro y comenzar a mirar cada detalle para ver qué tipo de similitudes había. El caso Anderson del 86 y el caso Sherika del 88 fueron muy cercanos. Es un periodo de tiempo bastante corto y en un área pequeña para que 3 mujeres sean brutalmente asesinadas al azar. Ahí fue cuando comenzamos a ver estos casos y el de Lisa de otro modo. Pensamos que teníamos un asesino serial en nuestras manos y que era responsable de varios casos en el condado. Lo que hicimos fue revisar los archivos de los casos y seleccionar las que considerábamos las mejores pruebas para enviar a analizar el ADN. Tienes ADN, ahora resuélvelo. Era la primera vez que me encontraba con un asesino en serie. Ahí fue cuando supimos que esos 3 casos estaban relacionados y que la misma persona había cometido los asesinatos. ¿Era alguien que seguía allá afuera cometiendo este tipo de asesinatos? ¿Estaba en prisión o había fallecido? Enviamos esos casos a la policía de Maryland para que ingresaran a la base de datos de ADN federal. Estaba en mi casa, en el patio, recogiendo hojas en Maryland, cuando recibí una llamada del Laboratorio Estatal de Criminalística. Me dijeron que tenían una coincidencia. Alexander Wayne Watson Jr. Para mí ese nombre no significaba nada. Alex era amigo del hijo mayor del novio de mi madre en esa época. Él había estado en la casa 1 o 2 veces cuando estuve allí visitando a mi mamá. Por eso ella abrió la puerta, porque lo conocía. Ella abrió la puerta porque él actuó como si estuviera ahí por el hijo. Subí al auto y empezó a conducir. No me llevó a casa, sino que giró en sentido contrario. ¿A dónde vamos? Y él me dijo, ¿qué harías si tratara de violarte o de hacerte algo? Trabó las puertas y tenía miedo de pensar que estaba ahí sola con él. Giró en sentido contrario y me dijo, ¿qué harías si tratara de violarte o de hacerte algo? Lo miré y le dije, haré que sepan que eres tú porque dejaré cada maldita marca que pueda. Déjame salir. Y me dejó salir del auto. Pienso en eso todo el tiempo, al saber todo lo que sé ahora y lo cerca que estuve de la muerte, sin siquiera saberlo.
Creo que mi mamá estaba ahí, que estaba conmigo cuidándome. Había sido condenado por un homicidio en el 94 en el condado vecino. Atacó brutalmente a una mujer sola en su oficina. La destripó con un cuchillo. Luego comenzamos a investigar dónde había trabajado, dónde había vivido. Sabíamos que había crecido en un hogar muy cercano y en la misma comunidad del homicidio de Anderson y también de Shericka. En enero de 1993 vivió en un complejo de apartamentos cerca de donde vivía Lisa. De hecho, Lisa pasaba por ese complejo de apartamentos cada mañana. Entramos en grupo y lo trajeron vestido con ropa de prisión y encadenado. Lo sentaron al fondo en una silla y tenía guardias a ambos lados. Me tomó varios minutos entender que la policía no estaba allí para protegernos de él. Estaban allí para protegerlo de nosotros. Estuve esperando este momento por mucho tiempo. ¿Por qué mi madre? ¿Por qué? Quería escuchar por mí misma lo que él tenía que decir por sí mismo. ¿Por qué esa mañana, ese camino, ese día? ¿Por qué ella? Él había estado drogándose en el parque toda la noche. No la había acosado, no la había seguido. Fue puramente un crimen de oportunidad. Él nunca dijo que lo lamentaba. No mostró emoción, estaba como si nada. Pero pude mirar al asesino de mi madre a los ojos y decirle cómo él había destruido su vida y cómo también destruyó la mía y cómo no iba a dejar que tuviera ese poder nunca más. La primera pregunta que le hice fue, ¿te acuerdas de mí? Y él dijo, no, nunca te he visto, pero todos sabían que era mentira. Ni siquiera podía responder una simple pregunta. No digo que hubiera ayudado, pero al menos mostrar algo de remordimiento, pero no hubo ninguno. Nada. No tenía ninguna expresión, ni emoción, ni nada. Era como si no tuviera alma. No le molestó que estuviéramos allí sentados. No tenía remordimientos. Ninguno. Me di cuenta que no tendría las respuestas que quería, así que solo me fui de ahí. Todavía quedan muchas preguntas sin responder. Realmente no sabemos por qué hizo esto. Alguien que puede cometer un crimen así y continuar con su vida como si no hubiera pasado nada, sin tener ningún remordimiento, con alguien así, ¿quién sabe lo que tiene en su cabeza? Es triste que Lisa no sea una mujer adulta formando una familia, que Mary Elaine Shericka no pudo ver crecer a sus hijos y que la vida de la hija de Bundem Anderson haya sido destruida para siempre al perder a su madre cuando era niña. Es un desperdicio y ese individuo fue el responsable de ello. Y es una pena. Y como investigador no lo puedes cambiar sin importar cuánto trabajes o cuánto ADN analices en un caso o a quién arrestes. No puedes cambiar eso.
Mamá estuvo aquí el tiempo necesario. No era lo que yo quería, ni lo que yo necesitaba, pero era su hora. Y sé que la volveré a ver. No estoy enojada con él. Realmente no lo estoy. Estar enojada con él simplemente me aleja. Pero espero que él pueda acercarse a Dios y espero que sepa que puede ser perdonado por lo que ha hecho. Porque yo creo eso. Creo que no importa lo que hagas, el perdón está disponible. Esta es la razón por la que ya no voy a la iglesia. En verdad no tolero que me digan que tengo que perdonarlo para ir al cielo. Y que si él se arrepiente, irá al cielo. Tengo un problema serio con eso. No puedo perdonarlo. Y creo que nunca podré. Jennifer quería enviarte un mensaje. Hola, Kimberly. Sé lo difícil que es este día para ti. Pero quiero que recuerdes algo. Tu historia es tu historia. Aunque a todos nos duele de la misma forma, todos hemos tenido experiencias distintas. Estoy aquí para ti y rezaré por ti hoy. Has sobrevivido a tantas cosas que también vas a sobrevivir a este día. ¿De acuerdo? Te quiero. Yo también. Adiós. Doblado al español en BSI Ibiza.